Esto está antes de Hebreo, Filemón y Hebreo. Tito, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 16. Tito, capítulo 1. No estén buscando a Robertito en su casa, busquen en la Biblia, Tito. Leámoslo, hermanos, del versículo 5 al final. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no pecador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la seducción, A los cuales es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. uno de ellos su propio profeta, dijo, lo que creen se siente mentiroso, para bestia, rotones, odiosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a palabras largas ni a mandamientos de hombres escapados de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios bendiga tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el tiempo para alabar, para glorificar tu nombre, pero también para escuchar tu voz a través de la Biblia. Creyendo firmemente, Señor, que solamente a través de tu palabra tú hablas nuestras vidas. Enséñanos y haz que podamos, Señor, no solamente a que abras el entendimiento, sino en nuestros corazones, para que tu palabra se quede en cada uno de nosotros y lo llevemos al terreno de la práctica. Te damos gracias por esta porción de tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. El domingo pasado el hermano Juan decía que no hay justo ni aún uno. Pero ese pasaje habla de que todos somos injustos. No habla de la justificación que habla Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Acuérdense que la justificación es una doctrina fuerte, es una columna vertebral de nosotros los cristianos. Pero cuando el sabio Salomón dice, no hay justo ni aun uno, se refiere a que el hombre no puede aplicar muy bien la justicia. La injusticia, hermano, está en todo lugar. O acuérdense de las palabras del Señor Jesucristo, cuando el joven rico se le apareció o lo fue a visitar y le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? No hay ni uno bueno. Ahora, si no hay un justo que practique la justicia, obviamente que no hay ni uno bueno.
Bueno, solamente Dios. Y como Él era Dios, pues sencillamente fue el único hombre bueno. Ahora, con esto estoy diciendo, hermanos, que todos los cristianos, de una u otra manera, estamos fallándole al Señor. El que no le falla de una manera, le está fallando de otras maneras. Y yo creo que exactamente este estudio está enfocándonos en esta dirección. Que sepamos entender que aunque somos imperfectos, pero necesitamos ir al parámetro que establece la palabra del Señor. Debe existir crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, porque entonces la vida cristiana es en vano. Hay hermanos que no están creciendo, aunque sea progresivamente, y cuando yo hablo progresivamente, debe entenderse aquella famosa doctrina de la santidad. La santidad es posicional. Uno llega a ser santo cuando se convierte al Señor Jesucristo, pero comienza la vida cristiana y debo de ir creciendo, aunque sea paulatinamente. Y a eso se le llama en la doctrina la santidad progresiva. Obviamente que nadie va a lograr la santidad completa, porque todos de una u otra manera fallamos. La santidad completa será cuando estemos delante de la presencia del Señor Jesús. Pero cada uno de nosotros tenemos metas. Y la meta, como lo hemos dicho desde el principio, está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y en este trabajo, hermanos, no tenemos que estarnos fijando en espejos humanos. Porque todos, ¿por qué no decirlo? Todos tenemos colitas de una u otra manera. Unos colitas de chocollito, otras colitas de buey, pequeñas o grandes. Por eso es que necesitamos enfocarnos en ver a Cristo Jesús. No dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos ¿dónde? Él es el autor consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. A Él es que nosotros debemos de apuntar para llegar a ese principio que establece la palabra del Señor. Y ojalá que podamos entender esto. Cada día nosotros tenemos que medir cómo estamos creciendo o si no hemos crecido. Ahora, en dos textos o en dos pasajes que hemos estado estudiando, el Salmo capítulo 15, después de unos requisitos que establece la Biblia, y dice el salmista David, haciendo estas cosas no vas a resbalar jamás. Creo que todos los días nosotros necesitamos hacer un examen real, honesto, sincero. Como lo dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos si estáis en la fe. Hermano, la vida cristiana no es asunto de que me levanto y entonces sigo viviendo esta vida como yo quiero. Necesitamos entender los propósitos de Dios. Y uno de los propósitos maravillosos es crecer. Entonces, tomo el Salmo capítulo 15, reviso la lista que está ahí y a ver dónde estoy fallando. Checo lo que estoy chequeándolo, dónde estoy fallando. Y en la medida en que yo me voy recuperando, hermanos, la meta no es que nos manden a la lona, es al revés. La meta es seguir creciendo en Cristo Jesús. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, tenemos lo máximo. El apóstol Pedro dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y es lo mismo que tenemos que hacer, como dije del Salmo capítulo 15. Todos los días agarro ese versículo y comienzo a revisar. Abran Santiago capítulo 2, por favor. El gran problema de nosotros es que nos estamos fijando en el otro. ¿Y qué decimos? Pero estoy mejor que vos. Y cuando alguien te saca las imperfecciones en tu vida, ni quiera Dios, hermano, reventamos. Y comenzamos a señalar los pecados del otro, los pecados de la otra. No somos honestos en este sentido.
Hermanos, si cada uno de nosotros debemos cuidarnos nosotros mismos, no importa si el hermano está creciendo, bendito sea el nombre de Dios. Si aquel no está creciendo, pues tenemos que ayudarle a crecer. Cuando digo ayudarle, a orar por él, aconsejarlo a él, darle las herramientas necesarias para que experimente el crecimiento, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ahora, en Santiago, capítulo 2, si lo tienen. Santiago está después de Hebreo, para que no lo busquen en el Antiguo Testamento. Santiago capítulo 2 dice, perdón, capítulo 1, hermano. Capítulo 1 dice, versículo 23 en adelante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A ver, díganme ustedes, qué buen ejemplo podemos ser nosotros si fracasamos al Señor. Tenemos que ir al espejo de la Biblia, no al espejo del hermano, no al espejo del pastor, no al espejo del diácono, de la diaconisa, no al espejo de un maestro de escuela dominical. Necesitamos tomar la palabra del Señor y revisar todos esos conceptos, preceptos que establece la Biblia. A ver si hemos avanzado, a ver si estamos marchando en la dirección correcta. Y ojalá, hermanos, que podamos entender lo mejor que nosotros podemos hacer cada día, porque se supone que todos los días leemos la Biblia. Y no solamente leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, porque leer la Biblia es una cosa, estudiar la Biblia es otra cosa. Usted puede decir, yo me leí a todo San Juan, ya me leí todo Apocalipsis, ya me leí todo Mateo, ya me leí todos los Salmos. No se trata de leer. ¿Qué dice Juan 5:39? No lo busquen. Escudriñad las Escrituras. Se trata, hermanos, de leer, entender, meditar, profundizar y aplicar estos conceptos a mi vida. Tengo como referencia el Salmo 15. Tengo como referencia 2 de Pedro capítulo 1. Tengo dos cosas importantísimas, las cuales yo debo de estar atento a lo que dice la palabra del Señor. El trabajito es serio. A veces nosotros presentamos la vida cristiana como fácil. Y es fácil la vida cristiana. ¿Cuándo es que la vida cristiana es fácil? Cuando vivimos bajo la voluntad del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, la vida es fácil. ¿Cuándo es que se convierte en dura la vida cristiana? Cuando no cumplimos los requerimientos exactamente para vivir la vida abundante. Mateo 11, 29 y 30, ¿qué es lo que dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Y dice que dice, es fácil, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero ¿cuándo entonces se convierte en una pesadez? Cuando no estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces tenemos dos cosas importantísimas. Tenemos el espejo de la Biblia, tenemos cuáles son los requerimientos que establece la palabra de Dios. Ahora, hermanos, es revisarlo. ¿Dónde estoy avanzando? ¿Dónde me estoy atascando? ¿Dónde me estoy hundiendo? Y obviamente usted va a entender si estás bien delante de la presencia del Señor o no estás bien delante de la presencia del Señor. Volvamos entonces a 1 de Pedro capítulo 1, porque ahí está todo el secreto. Número 1, el primer requisito, fe. Número 2,
poder. Así es, ¿verdad? Ahí estamos bien. Después, ¿qué más sigue? Después de virtud, acuérdense que la Biblia dice virtud, pero otros la traducen como poder. Después de poder, ¿qué sigue? Conocimiento. Conocimiento. Después del poder, del conocimiento, ¿qué sigue? Sigue el dominio propio. Después del dominio propio, sigue la paciencia. Y después de la paciencia sigue la piedad. Así es, ¿verdad? Ahora, ¿es fácil esto? No. Porque eso no va a venir con una oración. Ay, Señor, dame poder. Ay, Señor, dame dominio propio. Si un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Señor, dame conocimiento. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 9, versículo 24? Alábese y alégrese el que quiere conocerme. Ahora, cuando hablamos de paciencia, el domingo pasado yo le decía, la paciencia también la tenemos. Yo sigo luchando con la paciencia. A veces me agarro impaciencia cuando estoy frente a un semáforo, ¿verdad, María? Que me pica la mano por darle y pasarme la roja. Y a veces me digo, no, calmate, hombre. Todos tenemos ese problema. ¿Pero por qué? Lo que suele suceder, hermanos, es que no estamos ejercitándonos. Ese es el problema. No somos personas de fe, tenemos que ser honestos. No tenemos fe. A veces entramos en el terreno de la incredulidad. No tenemos poder porque siempre estamos yéndonos en contra del Espíritu Santo. No tenemos conocimiento, no el conocimiento de una carrera, no el conocimiento de este mundo, sino el conocimiento en conocer a Jehová, porque no estudiamos la Biblia. Porque la Biblia se abre solamente cuando venimos al templo muchas veces. Pero después la Biblia, hermanos, está noqueada en la casa. Menos que la estemos meditando. No habrá conocimiento. Paciencia, dominio propio y el concepto es importantísimo. Piedad. Y cuando se habla de piedad, el antítesis de la piedad es la impiedad. Vamos a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y quiero profundizar un poquito más de esto, hermano. Mire, cuando se habla de la piedad, se habla de un estilo de vida correcto. Se habla de un estilo, de un sometimiento, de dejar de practicar el pecado, de vivir de acuerdo a los conceptos que establece la palabra de Dios. Esto se habla, hermanos, de una calidad de vida que nosotros necesitamos manifestar. Pero qué triste que la calidad de vida espiritual que muchos de nosotros llevamos no es correcto. Somos cristianos cuando estamos en el templo. Somos cristianos cuando estamos el martes, el jueves, el domingo. Pero en nuestros hogares, en el trabajo, en la calle, hermano, la calidad de vida es diferente, seamos honestos. Imagínense ustedes problemas con el marido, con la esposa o viceversa. Con los hijos cristianos en el hogar, peleándose entre ellos mismos, parecen perros y gatos muchas veces. Y a pesar de que somos cristianos, y todavía venimos a la casa del Señor y tenemos irregularidades en la casa del Señor, pero somos cristianos. Pero el estilo de vida que nosotros estamos llevando
no está marcado, sustentado con las doctrinas que establece la palabra del Señor. Y hermanos, cuando se habla de doctrina, se habla del compendio doctrinal y máxime cuando se trata de emular a Cristo Jesús. Dice Génesis capítulo 18, el versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Para entender estas dos expresiones, y es bueno poner aquí en la pizarra, el justo versus impío, se sobreentiende que cuando Abraham está hablando del justo, del impío, está hablando en términos general. Pero si achicamos y circunscribimos más esta expresión, el justo es una persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Ya no estamos hablando de la justicia de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No todos somos injustos, pero hemos sido justificados, aunque esté en Génesis capítulo 18. Pero interesantemente, ¿hay impíos entre los justos, sí o no? ¿Hay impío entre los justos, sí o no? Sí, hay impío. Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a 1 Pedro capítulo 4, por favor. 1 Pedro capítulo 4. Y ojalá, hermanos, que el estilo de vida, de la vida cristiana, comience a cambiar, a ser transformada. Mire, tenemos el poder de Dios. Nadie puede estar aduciendo, es que soy débil. Hermanos, nosotros no somos débiles. La carne es débil, es cierto. Pero ¿quién es el que habita en nuestro cuerpo? ¿No es el Espíritu Santo que habita en nuestros cuerpos? Entonces, ¿por qué aducimos? Ay, es que no puedo vivir la vida porque esto está duro, está difícil. No, nosotros somos el peor obstáculo para vivir esa calidad de vida que establece la palabra del Señor. Entonces, 1 Pedro capítulo 4, yo sé que ustedes lo tienen, dice así la palabra del Señor en el versículo 18. Ahí está la triología. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y quién más? ¿Y quién es el otro personaje? El pecador. Un justo, lavado, comprado por la sangre del Cordero, un cristiano viviendo impíamente, y el pecador, un hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza. Corroborémonos con 1 Corintios capítulo 2, capítulo 3, por favor, y va a ver que ahí están. Ahí están los tres. Es el estilo de vida que debe de ser cambiado, transformado. Pero esto es divino y esto es humano. Piadosamente necesitamos vivir. Ahora, este es el eslabón, hermano. Fe, más poder, más conocimiento, más dominio propio, más paciencia, más piedad. Esto indica que estamos yendo por el camino correcto. Debo de examinar cómo está mi fe. Debo de examinar cómo está mi relación con el Espíritu Santo. Debo de examinarme a mí mismo si estoy conociendo más al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Si estoy bien con el Espíritu Santo, fíjense, déjeme decir algo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que estoy bien. Paciencia es otro fruto del Espíritu Santo, parte del fruto. Estoy bien. Y estallo o exploto, por así decirlo, en mostrar una vida piadosa delante de la presencia del Señor. Mire, aquí es asunto de quitarse la máscara, quitarse el maquillaje.
Y no es asunto que me levanto la mano y oro, y hay hermanos que se bambolean, y uno dice, ya van para el cielo, y viviendo una vida que no son correctas, puro maquillaje. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Yo puedo decir a ustedes que yo ando bien, y ustedes pueden tragarse ese cuento, pero ¿quién es el que me conoce? ¿Quién? El Dios de los cielos. Él es el que me conoce. Usted también puede decirlo. Puede decir que está bien. O hay algunos cristianos que son honestos. No, hombre, yo estoy mal. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 3, comenzando desde ahí, comenzando del primero. Versículo 1 de 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como quién. Entonces, ¿dónde están insertados estos? El justo es el espiritual. El impío ha sido justificado. Perfecto. Pero es un carnalito. Él es salvo. Él va a ir al cielo cuando muera. Claro. Ahora, eso solamente él y Dios lo saben. Pero cuando Pablo habla del carnal, está hablando de una persona salva completamente. ¿Y por qué digo yo eso? Miren, lean 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. ¿A quién le escribe Pablo? Hay que ir al contexto. Y en la iglesia de Corintios estaban los carnalitos también, pero eran hermanos en Cristo, lavados y comprados por la sangre del Cordero. Y este grupito está en los templos. Y puede ser el pastor, puede ser el diácono o los diáconos, pueden ser las diaconisas, puede ser un hermano querido o una hermana querida, pueden ser maestros de escuela dominical. Esa es la verdad. El problema es que nos maquillamos, nos reímos, sonreímos, nos esforzamos para que no se den cuenta muchas veces que el estilo de vida de la piedad no la estoy viviendo, la estoy aparentando. Ahora dice el versículo 1 y el versículo 2. ¿A quién le dice el apóstol Pablo espirituales y carnalitos? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo les llama? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta que el carnalito es un santo? Posicionalmente es un santo. Ha sido justificado, ha sido declarado sin culpa del pecado, porque Jesús pagó el pecado en la cruz del Calvario. Pero la única diferencia es que Él no está mostrando piedad. Él no está mostrando que está viviendo una vida piadosa. No, una vida libertina totalmente. Ahora ve el capítulo 2, la tercera persona. Versículo 14. ¿Cómo se le llama al pecador? Y el versículo 14. ¿Cómo se llama? El hombre natural. Ahí están los tres. Ahora, cuando la Biblia habla de impiedad, entonces hay que leer el contexto, porque el contexto me va a decir si es realmente un carnalito o si es un natural. Esa es la diferencia. Pero que existen estas
dos clases de justificados en los templos. Sí, el espiritual y el carnal. Como quisiéramos que todos fuéramos espirituales. El espiritual es el que está viviendo, hermanos, una vida piadosa. Ese no anda con disfraz, no se pone máscara, no se disfraza. Él es tal y como es un pecador imperfecto, un pecador luchando para mantenerse, un pecador que todos los días peca, pero que se levanta para edificar mejores cosas para el Señor. Ahora, qué interesante. Es interesante este pasaje que vamos a leer. 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3. ¿Saben ustedes que la doctrina de Cristo produce piedad? Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense ustedes que la vida piadosa está supeditada a las doctrinas de Cristo Jesús. Tremendo. Ejemplo. 1 de Pedro, no lo busquen, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren qué linda declaración. Entonces el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dijo: Padre, ellos están en el mundo, pero ¿qué dice? Pero no son del mundo. ¿Y cuál es el problema entonces de los cristianos hoy en día? Que nos hemos amundanado. Vivimos bajo los términos de este mundo. Nos estamos adhiriendo a las prácticas de este mundo y creemos que es correcto. Ahora, cuando alguien exactamente está dejando la doctrina del Señor Jesucristo y se adhiere a prácticas que no son correctas, no está viviendo piadosamente. Está viviendo mundanalmente y obviamente es un injusto impío dentro de la iglesia. Tiene vuelta a Dios, ¿no? Aquí no nos engañemos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vean la listita entonces que nos presta la palabra, que nos presenta la palabra del Señor. Ahora, solamente quise agarrar un botoncito. No. Y es cuestión de ver toda la doctrina. Está la doctrina de la santidad, está la doctrina de la justificación, está la doctrina sobre el Espíritu Santo, está la doctrina sobre mis deberes. No, hermano, esto es completo. Aún la Biblia es una doctrina que la estamos estudiando los jueves, por cierto. El versículo 5, voy a comenzar desde ahí. Capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice Pablo, me está enseñando a su hijo Timoteo. Tendrán, ¿qué dice? Eso es lo que reflejamos muchos de nosotros en los templos. Apariencia de piedad. Pero ¿quiénes son los que tienen apariencia de piedad?
Bueno, leamos del versículo 2 entonces ahora. Vean ustedes, ¿por dónde estaríamos metidos nosotros? Porque habrá amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. La palabra intemperante, intemperancia, sin dominio propio. Eso significa la palabra intemperantes. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, wow, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces dice Pablo, estos son los que tienen apariencia de piedad. Hermano, Diga, hermano. una pregunta muy importante. Una persona que ha recibido el conocimiento, ¿ya?, de la verdad, ha aprendido tanto tiempo la doctrina, principios, lo que sea, correctamente, todo bíblico. Y esta persona se va a otro lado. ¿Qué pasa con esta persona? Porque la verdad es que en otros lugares hay otra doctrina. No, se va al otro lado, pero ¿cuál es el otro lado? A ver, otra iglesia, pues, otra iglesia. No, pero ¿a qué iglesia? Bueno, donde las prácticas no son iguales, pues. No. A ver, ¿a qué otra iglesia? Por la organización, ¿A qué otra organización eclesiástica? Puede ser adventista, puede ser testigo de Jehová, puede ser mormones, puede ser católico, apostólico. sí, Pero si un hermano se cruza de nuestra iglesia a otra iglesia de nuestra misma fe, pero con doctrina incorrecta, él no es culpable en primer lugar. Porque él está aprendiendo ¿de quién? Del pastor. Él está aprendiendo del pastor. Y todos somos reflejos de lo que el pastor nos enseña. ¿Cierto o no? Sí, pero es que hay pastores que no están enseñando nada. Entonces, los pastores le están enseñando a fingir la fe. Ellos no son culpables. Pero vamos a suponer, Juancito, que ese hermano que se fue a otro lado, lo encontrás en el camino y vos le mostrás que donde él está equivocado y él persiste, ya dejó de ser inocente. Ya dejó de ser inocente. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia. Versículo 5. La última parte del versículo que dice, de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. La última frase, ¿qué dice? A estos, evítalos. ¿Y qué significa esto? Hombre, apartate, andate, salite. Yo he dicho, hermanos, hay dos maneras para que un hermano se vaya de una iglesia. No por pleito. Todo el mundo peleamos. Porque nosotros peleamos con la mujer y no nos vamos. Los hijos pelean entre sí y no se van. Ahí están. ¿Cierto o no? Pero hay dos momentos. Uno, cuando hay mala doctrina. Es tiempo de irse. No, él está creyendo, el pastor. No está creyendo la Biblia. Mire, yo no creo que todavía, yo no he escuchado ningún mensaje de aquí en Nicaragua que digan, hermano, no me crean a mí, pero crean en lo que dice la Biblia. Pero es que no utilizan la Biblia muchas veces. ¿Sabe que generalmente hoy los pastores están con un libro, aquí un libro, y lo tienen abierto descaradamente? Están enseñando con un libro que no es la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es esta. Ahora, yo tengo un apunte donde traigo las ideas que voy a plasmar, pero las saqué, no de un libro, las saqué de aquí de la palabra del Señor. Entonces, dígalo. Por favor, dice la palabra de Dios que el hombre es el que tiene que pecar. ¿Ah? Sí, La mujer, sí, ni predicar, ni cómo te digo, en el templo, oiga, en el templo. no es pastor tampoco. Sí, en el templo. Pero hay, entonces, y si esa persona se va a volver en esas prácticas, ese hombre está engañado. No solamente no está engañado. No, está en rebeldía para con Dios. Porque ¿quién es el que dice que la mujer, Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio? Si sabes qué dice la Biblia y te vas a meter ahí, ¿contra quién estás pecando? Estás pecando contra Dios, hermano. El día que uno de ustedes se vaya de esta iglesia, debe de buscar otra iglesia mejor. Sí, la verdad. Pero me voy a meter donde los pentes, o me voy a volver donde los católicos. No. Ajá. Casualmente, estamos leyendo Timoteo, dice, segundo Timoteo, segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, la mujer no debe enseñarse con toda solución. El primero Timoteo, no el segundo, dice. Ajá, sí, ahí está. Entonces, la persona se va ahora de tener iglesia, o sea, porque ahora de tener iglesia, tiene ese tipo de prácticas donde hay pastoras, misas, aparte de la rebeldía, está cometiendo alguna otra práctica. Desobediencia. Está negando la fe. ¿Ah? Estaría negando. Niega la fe también. Niega la fe. Mire, lo más triste, ejemplo, mami. El año pasado, en Concotal hay una iglesia bautista que la mujer es pastora. Y me invita a predicar. Yo voy, porque voy a predicar. Pero quien dirige son las mujeres. Y entonces las mujeres dicen, pónganse en pie. Yo estoy sentado. Estoy sentado. Estoy testificando que lo que ella está haciendo es incorrecto. Pero hay hermanos que se levantan. Y lo que leíste es correcto, porque no enseño, no deben de enseñar ni ejercer autoridad. ¿Y qué tal si fuéramos tan extremistas que dice Pablo, la mujer? Cállese, que aprendan en silencio. Ahora, tiene su contexto, no. Tiene su contexto, es una verdad. Hermano, por eso es que Pablo al Corintios le dijo, ya le había enseñado el conocimiento, ¿verdad? Ya debería ser maestro, pero tengo que enseñarles todavía, digo Pablo, el abecedario. Le voy a sacar aquí a colación algo de aquí en nuestra iglesia. Hermana Rosita López nació entre los bautistas. Y de pronto el hermano Manuel pues se fue a otro lugarcito por ahí que no era correcto. Y la quiso mover a ese lugarcito. Se dice, Rosita, olvídate, yo soy bautista hasta la muerte. Pero hay mujeres que agarran al hombre y te vas conmigo y te vas conmigo. Vas a renunciar a tu fe. Eso se llama traición. ¿Vieron ustedes que aparece la expresión traición? ¿Lo vieron que dice que habla de traición? Ahora, el cambiar de una iglesia y el que la mujer esté ahí metida enfrente, ¿ustedes creen que es piedad? No, esa es impiedad.
Tito capítulo 2. Sí, hermana. No, hay dos momentos en que un cristiano debe abandonar el templo. Mala doctrina y cuando el pastor te puso el ojo. Cuando el pastor te puso el ojo. Andate. Cuando le caíste mal al pastor. Hay pastores que son carnales. Hay pastores que corren a la gente. Yo conozco pastores que no, y te dicen en tu cara, usted se va de ese lugar, yo no quiero verlo pisar el templo de nuevo. Y te corren. Esos son unos abusivos. Allá va a estar en una banca negra. Allá te quiero, allá al fondo. Ay, entonces, a ver, ¿por qué persisten algunos hermanos? Dicen esta expresión, Tania, es que aquí nací, aquí me bautizaron y aquí me quedo. ¿Es de bendición el pastor para usted? Ya no. Porque desde que te sentás y lo ves, hipócrita, falaz. ¿Ah? Ni él es bendición para el que está ahí sentado, ni el que está sentado es bendición para el pastor, porque el pastor se siente incómodo. Porque el pastor dice, ¿cómo corro ese desgraciado? Que se vaya. Ah, no, y aún más, no lo dejan diezmar. No me den tarjeta. Nada, no quiero nada de esta mujer o de ese hombre. Esos son los pastores de hoy en día. ¿Qué hablo? Perdón. Sí, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Fíjense ustedes que esta es la actitud de los que aceptamos a Cristo. Tiene que haber una renuncia total. Y hay muchos de nosotros que no hemos renunciado a muchas cosas de esta vida. Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y qué más, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra responsabilidad. Abandonar la impiedad, abandonar los deseos mundanos, a vivir sobria. La palabra sobria es aquí con dominio propio, porque hermano, escuche, repeler, retener los deseos que este cuerpo te pide, no es fácil, hijo. Y el apóstol Pablo dice que debemos subyugar el cuerpo. Está en 1 Corintios capítulo 9. No es porque me pide esto, yo le voy a dar gusto. Este es uno de los grandes problemas. Capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, no es que te vas a flagelar. No es que le vas a hacer como hacen los católicos, que agarran una coyunda y se dan en el y literalmente lo hacen. Tratando que esta carne, los deseos, lo desbaraten. Y eso no es cierto, hermanos. Eso solamente es cuestión del Espíritu Santo. Control del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice entonces el versículo?
pongo en servidumbre. En vez de ser el alma y el espíritu esclavo del cuerpo, yo tengo que poner este cuerpo servidumbre. Hermano, de las cosas pequeñas, hay hermanos que no les gusta venir al templo, porque el cuerpo le dice, anda a descansar, hombre, estás cansado. Pero viene el Señor Jesucristo y te dice, en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Por un dolorcito de cabeza, no. Pero se van al trabajo con dolor, renqueando, con bastón, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, es terrible el día que le pagan a los jubilados, María, ver a un viejero ahí en el seguro. Ahí sí pueden caminar. ¿Ah? No, de veras. Con andarivel, con bastón, y ahí van. Más de algún evangélico anda ahí. ¿Ah? Más de algún evangélico, pero al templo no van, Juan. Mano, perdón. Ah, esa es la diferencia. No ponen su cuerpo en servidumbre. No lo ponen en servidumbre. No, estamos de acuerdo. Hay intereses. Y ojalá, hermano, que nosotros podamos entender rápidamente. Miren, ustedes, le damos estos pasaditos, hermano, para pasar el próximo vengo a la otra. Mire, las características. Primero necesitamos vivir piadosamente, ya lo hemos visto. Vivir piadosamente es renunciar al mundo, poner en práctica todas las doctrinas que establece la palabra del Señor. Eso es vivir piadosamente. Pero también debemos de seguir la piedad, porque a veces en el camino se nos pierde la piedad. Y hay otra expresión. Lean 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Debo de vivir la piedad, debo seguir la piedad, pero también hay tres cosas importantes. Vivir piadosamente, debo seguir la piedad, pero hay una cosa importante. ¿Qué dice, Goyito? Desecha las normas humanas quieras, ejercítate para la piedad. ¿Qué tengo que hacer con la piedad, Goyito? Tengo que ejercitar. ¿Y qué debo de ejercitar? La oración. Necesito ejercitar la oración. No canta el hermano Oscar Medina que el poder del cristiano está en la oración. Debo ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Hermano, es cuestión de ejercicio. No es fácil todo esto que está ahí en 2 de Pedro capítulo 1, pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Hay que ejercitarnos entonces. Si querés sacar ratón, hay pesas para ratón, ¿verdad? Si querés ejercitar las pompis, como dicen por ahí, bueno, el hombre, yo no creo que un hombre ande ejercitando las pompis, ¿no? De veras. ¿Ah? Yo no he visto un hombre ejercitando las pompis, porque... ¿Será? Hay otros que andan ejercitando los ratones de ahí abajo. El cristiano tiene que ejercitar lo que dice la palabra del Señor. Y saben una cosa, primera de Timoteo también. Dijo Pablo que el ejercicio para poco aprovecho. ¿Lo tenés ahí? Léelo.
pero la piedad para todo provecho. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué texto es? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Ahí están las dos cosas importantes. Dice, el ejercicio corporal para poco provecha, pero ejercitar la piedad es provechoso. Bien, hermanos, por aquí nos quedamos. Esperamos que... Entonces, no voy a caer jamás. Fe, poder, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. ¿Quién determina el estilo de vida de piedad que quiero vivir? Cada uno de nosotros decidimos qué tipo de piedad nosotros vamos a vivir.